Bueno, y el título pues del caso clínico es miastenia gravis redefiniendo pues el control de la miastenia gravis, un reporte pues de caso tratado pues con ravulizumab. Ya pues para dar inicio, pues se trata de un paciente masculino de 20 años de edad pues sin antecedentes de relevancia, pues que inicia síntomas en octubre de 2022. Se queja más que nada pues de datos de fatigabilidad en los miembros superiores, sobre todo pues luego de actividad física, además pues refería fatiga fonatoria, disfagia orofaringia a líquidos, sobre todo de predominio vespertino, además pues de diplopia horizontal fluctuante. Ya pues para diciembre de 2022 pues fue progresando los síntomas, ya pues con debilidad también en los miembros inferiores, sobre todo pues tras deambulación prolongada. Eh, Como esta debilidad también estaba asociada pues a sensación de entumecimiento, pues acude a atención en urgencias. Inicialmente pues se evalúa por neurocirugía, le solicitan pues estudios de resonancia para descartar patología compresiva, y pues también se le hizo pues una resonancia magnética cerebral que se encontró pues un quiste pineal de manera incidental. Bueno, realmente este paciente se le da egreso y en marzo de 2023 ya pues cursa con debilidad grave en los miembros inferiores y pues una historia pues de caídas recurrentes. Eh, y se decide pues hospitalizar en marzo de 2023, y pues ante la sospecha pues como vimos esta debilidad fluctuante de miastenia gravis, se le solicitan las pruebas neurofisiológicas, dentro de las cuales se le hicieron la prueba de estimulación repetitiva. En este caso se evaluó pues tanto el nervio cubital como el nervio mediano. Y en esta gráfica más que nada pues queríamos mostrar que ante pues la estimulación eléctrica a frecuencias de 1 Hz, 3 Hz y 50 Hz, pues hubo una disminución de la amplitud del potencial muscular compuesto y un decremento pues ya al cuarto estímulo de al menos el 10% que se hizo más evidente, como podemos ver en la gráfica, con esta estimulación de 50 Hz, tanto para el nervio cubital como para el nervio mediano, pues lo que era compatible pues con alteración de la membrana, pues de la unión neuromuscular y la membrana postsináptica. Bueno, pues obviamente pues para confirmar pues más nuestro diagnóstico le solicitamos pruebas de anticuerpos. Los anticuerpos para receptor acetilcolina, ACRA, fueron pues bastante positivos, 60 nanomoles por litro, y el MUSC, pues sí, los anticuerpos MUSC fueron negativos. Y se hicieron pues por este método de radioinmunoensayo. También pues le solicitamos una tomografía de tórax de alta resolución al paciente. Colocamos pues un solo corte, eh, donde pues realmente podemos ver que no se evidenciaba pues una masa, o timoma o hiperplasia tímica realmente. Entonces, ya pues evaluado por el servicio pues de neurología en la consulta externa, para mayo de 2023, este paciente continuaba pues con sintomatología. Para este momento pues ya él recibía tratamiento con corticosteroides, prednisona dosis de 50 miligramos al día, tratamiento sintomático con piridostigmina 60 miligramos cada 8 horas, y pues también teníamos de inmunosupresor azatioprina, pues que ya tenía pues una dosis de 50 miligramos cada 8 horas. Pues seguimos dando seguimiento a este paciente en consulta externa. Como al momento pues tenemos un paciente que tenía pues síntomas de miastenia gravis generalizada, con anticuerpos ACRA positivos, a pesar de esta tomografía sin hallazgos de timoma. Igual pues se envía pues a cirugía cardiovascular, pues que le hacen pues una resección de tejido adiposo mediastínico. A pesar pues de este manejo quirúrgico, pues realmente no logramos control de síntomas, por persistencia más que nada pues de tosis palpebral y también pues mucha fatigabilidad limitante. Ya pues para mayo de 2025, que ya tenemos más o menos 2 años de evolución pues con el tratamiento con azatioprina,
Se decide entonces hacer el switch a rituximab 1 gramo cada 6 meses. Bueno, pues le seguimos dando seguimiento al paciente. Para julio 2025, pues le hicimos estas escalas, pues, bueno, para valorar pues si hay afectación en la vida diaria, la MG-ADL, y pues tenía 4 puntos del total de 8 puntos. Le hicimos pues la escala de QMG, que recordamos pues que es una escala cuantitativa, pues de más que nada pues la parte de los síntomas, de debilidad y a nivel pues generalizado, y nos dio 9 puntos. Y también pues le hicimos escalas de calidad de vida, como es la MGQL, eh, que en ese momento pues tuvo 15 puntos. Pues en este momento se decide pues plantear el cambio de terapia. Pues ya han pasado 3 meses con rituximab, y realmente pues hay una persistencia, había pues una persistencia de síntomas con impacto funcional severo. Y se decide iniciar pues terapia con ravulizumab en el 7 de mayo de 2026, eh, que bueno, ya se había pues aprobado el medicamento. Luego de recibir pues la terapia con ravulizumab, se hace pues una consulta post tratamiento el 1 de junio, y pudimos evaluar pues una mejoría, y más que nada pues en la parte pues de la escala de actividades de la vida diaria. Quedó pues en un punto, pues un descenso de más de 3 puntos, el QMG un descenso de 2 puntos, y las escalas pues de calidad de vida mejoró también mucho, 10 puntos eh, con este pues tratamiento. Entonces, hasta el momento, pues, tenemos un paciente adulto joven, bueno, pues que en su momento de debut, pues era una miastenia gravis juvenil. En este momento, pues ya una miastenia gravis generalizada, ACRA positivo, que consideramos pues que tenía datos pues de refractariedad a terapia biológica y pues a un inmunosupresor. Dentro pues de su clasificación MGFA, al momento pues tenía pues un MGFA 3, pero pues hubo una mejoría clara de la funcionalidad y la calidad de vida pues post inicio pues de esta terapia target. Entonces pues para hacer una discusión breve pues de la literatura, primero pues quería traer pues estos criterios de refractoriedad, que son los que están constatados pues por la Sociedad Americana de miastenia gravis, en este pues consenso internacional que se publicó pues inicialmente en 2016, que es el que más, bueno, realmente es uno de los que más se utiliza en los ensayos clínicos, pues que ellos eh, definían pues refractariedad como este estado post intervención, sin cambios o empeoramiento luego de terapia pues tanto con corticosteroides y al menos 2 agentes inmunosupresores no esteroideos. Y pues esto pues recordando que esto usado estas terapias a la dosis terapéutica adecuada y durante el tiempo adecuado. Y también pues considerando refractarias si hay efectos adversos asociados pues a estas terapias o síntomas pues muy discapacitantes asociados a ellos. Entonces, pues acá nada más recordar pues qué significaba este cambio en el estatus, sin cambio o empeoramiento. El empeoramiento es pues cuando había un incremento sustancial en estas manifestaciones clínicas previo al tratamiento, o un aumento sustancial pues en la medicación. Y pues el que no hay cambios, pues no había cambios sintomáticos, o no hay pues reducción de los medicamentos para el tratamiento de la miastenia, y pues esto también se debe ver reflejado pues en las escalas del QMG cuantitativas. Sin embargo, pues nosotros acá utilizamos una de las guías de manejo más recientes que tenemos, que son las guías alemanas, bueno, publicadas entre 2023 y 2024, pues acá donde definen pues miastenia refractaria, pues con síntomas graves de miastenia, también pues falta de respuesta a la inmunoterapia pues con dosis y duración suficientes, también pues este criterio de interrupción del tratamiento por efectos secundarios al fármaco,
también pues incluyen esta implementación de medidas terapéuticas intensificadas como la inmunoglobulina y obviamente pues si tiene pues crisis miasténica con necesidad pues de manejo en cuidados intensivos, también lo consideraban ellos pues para su manejo de los pacientes como miastenia refractaria. Entonces pues yo quería pues hacer un análisis de posibilidades porque pues quizá no hubo una buena respuesta a rituximab, pues desde el punto de la inmunología, la fisiopatología, pues recordamos que los anticuerpos ACRA son anticuerpos tipo IgG 1 y IgG3, que estos son producidos pues por las células plasmáticas que tienen pues vida más larga, donde pues el CD20 va a estar ausente, pues estas son producidas más que nada pues en la parte del timo, y pues el rituximab sabemos que es un anti-CD20, por ejemplo, los anticuerpos MuSK son más producidos por células plasmáticas de vida corta que sí van a presentar, pues van a expresar CD20. Entonces, pues encontramos pues una revisión sistemática de más o menos 169 pacientes, donde decía pues que con el rituximab se habían alcanzado pues manifestaciones mínimas de la enfermedad o mejoría de los síntomas hasta en un 72% de pacientes MUX positivos versus 30% de pacientes ACRA positivos. Sin embargo, esto lo coloco aquí, pero sí hay otros estudios de miastenia gravis refractaria en los que se utiliza pues rituximab también, donde pues ha habido también mayor respuesta que esta revisión sistemática en pacientes pues tanto ACRA y MUS negativos como ACRA positivo y MUS positivo. Pero pues esta revisión sistemática pues iba pues más compatible pues con lo que sabemos desde el punto de vista inmunológico. Entonces, la otra pregunta que nos hicimos, ¿por qué escoger un inhibidor del complemento C5 sería pues una opción? Pues ya había mencionado pues que recordando que ACRA es un anticuerpo tipo IgG1 y IgG3 y pues recordando pues la fisiopatología de la miastenia, teníamos pues, por lo menos pues en la miastenia grave generalizada, ACRA positivo, pues los tres posibles mecanismos pues de afectación neuromuscular, donde pues hay una alteración o un bloqueo de los receptores, o hay una falla pues en la modulación antigénica y en este proceso de internalización de los anticuerpos, o pues ya este otro mecanismo pues que ya es mediado por complemento, que produce pues destrucción de la membrana postsináptica por más que nada porque se forma pues el complejo de ataque de membrana. Entonces, normalmente pues cuando se unen los autoanticuerpos a los receptores ACRA, se forma este complejo inmune y va a ser reconocido por el complemento o molécula C1Q y va a haber pues se va a desencadenar estas cascadas de pasos de decisión enzimática que van a culminar pues en C5, que se va pues a degradar a C5A y C5B y este es el que activa pues el complejo de ataque de membrana, que va a llevar pues alteración de la citoarquitectura de la membrana, se van a afectar pues los pliegues de la membrana postsináptica y también va a disminuir la densidad de los receptores ACRA. Entonces acá pues nada más quería colocar pues realmente dentro de o sea, hay múltiples mecanismos que se han estudiado pues para como puntos de acción o sitios de acción pues de estas terapias target, no solamente pues el complemento, que ya vimos estos fármacos que van a inhibir C5, como el eculizumab y el ravulizumab, sino pues que también pues tenemos otros fármacos pues que ya son menos específicos, por ejemplo estos que eh, van a dirigirse pues a la CD20 como el rituximab, está pues también el inebilizumab, que su target va a ser el CD19, va a haber otras moléculas inhibidores de citosina o inhibidores de los receptores de citosina, por ejemplo, el tocilizumab y el satralizumab, pues que actúan ya más pues en el receptor de interleucina 6, y pues hay moléculas más nuevas, como pues estas terapias que van a tener pues antagonismo del factor
FC del receptor neonatal, pues que también pues han sido bien estudiados pues en miastenia gravis. Entonces, bueno, yo también me hice una pregunta. Dijimos pues que los inhibidores de complemento son una buena opción pues en estos casos de pacientes con miastenia gravis, ACRA positivo, pero tenemos dos inhibidores de complemento C5, ¿no? Ravulizumab y eculizumab, que fue la primera molécula. Eh, Aquí pues más que nada estamos analizando las ventajas de ravulizumab versus eculizumab. Realmente tienen un mecanismo de acción similar, pero el ravulizumab va a tener una vida media más larga, de 51 días, comparado pues con 14 días del eculizumab, lo que va a representar pues una mayor adherencia del paciente, porque en total con ravulizumab se calculan pues 6 infusiones al año, eh, 6 infusiones al año, lo que representa también mejor calidad de vida para el paciente. Y también pues con ravulizumab los estudios pues de la dosis se hicieron pues basada pues en calculadas con el peso y al hacerlo pues calculados con el peso, a diferencia de eculizumab, esto proporciona pues una mejor inhibición, se dice pues que más completa y sostenida el complemento. Y pues aquí en la gráfica pues nada más quería mostrar eh, en los estudios pues de ravulizumab que luego pues de la inducción, de la dosis de inducción, se coloca pues una dosis de mantenimiento a las 2 semanas y luego se va colocando cada 8 semanas y pues aquí podemos ver que se mantiene todo el tiempo pues la concentración sérica de ravulizumab pues por encima de 175 microgramos, que es la dosis pues terapéutica y requerida. Entonces acá pues nada más pues para recordar el primer gran estudio que tuvimos pues de ravulizumab, que fue el estudio Champion MG, que es un estudio fase 3 que era para evaluar pues seguridad y eficacia, un estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico, que se evaluó pues, bueno, con una muestra de 175 pacientes. Estos 25 pacientes tenían pues un grado de miastenia gravis según la MGFA de 2 a 4 y también tenían de criterios de inclusión pues que la escala de ADL era mayor o igual a 6. Y bueno, pues acá pues este estudio no evalúa específicamente miastenia gravis refractaria, pero sí pues miastenia gravis generalizada ACRA positivo. Entonces los outcomes eran evaluar la mejoría pues en el puntaje del MHDL por lo menos 3 puntos y los secundarios eran la mejoría del QMG al menos 5 puntos y también si había un cambio pues en estas otras escalas de calidad de vida y esta de subescala de fatiga neuro QOL. Y en cuanto a seguridad, pues quería ver la frecuencia de los efectos adversos, si había anomalía en el electrocardiograma y se quería vigilar por infecciones graves también. Entonces, los resultados de este estudio se pudo ver pues que ravulizumab mostró una buena eficacia al haber una significativa mejoría en la escala MGADL comparado pues con placebo y también en la puntuación QMG hubo una mejoría. Y incluso, pues, esta mejoría fue más de 5 puntos en la escala QMG en 30% de los pacientes. Cabe resaltar, pues, que este Champion comparaba la molécula ravulizumab con placebo, ¿no? Y bueno, estas mejorías se observaron en ambas escalas y se observó desde la primera semana del tratamiento y se mantuvo hasta la semana pues 26. Y pues fue, al comparar la parte de efectos adversos, pues realmente el perfil fue similar de placebo versus ravulizumab. De los efectos adversos reportados, pues lo más frecuente fue cefalea, eh, donde pues realmente fue un poco más frecuente en placebo comparado con ravulizumab. Y bueno, realmente a este estudio Champion se le hizo pues una extensión ya demostrada la eficacia y la seguridad. Se quería ver pues una eficacia a más largo plazo, hasta 60 semanas. Eh, en 2023 se publicaron los primeros resultados. Aquí pues ya sabiendo la efectividad de ravulizumab, los pacientes que eran placebo, se les inició pues ravulizumab.
Al final, pues, bajó la muestra un poco a 161 pues, hubo una muerte por COVID. Este estudio se hizo durante la pandemia. Hubo, pues, unos pacientes, pues, que no cumplieron el protocolo y, pues, otros pacientes que, bueno, no firmaron el consentimiento y no querían, pues, seguir en el estudio. Acá, pues, nada más para mostrar, pues, que realmente las características de estos pacientes que se mantuvieron en Ravulizumab versus los que pasaron de placebo a ravulizumab eran bastante similares en edad, 58 versus 53 años. El porcentaje de pacientes del sexo femenino también era bastante similar, 51% en el grupo ravulizumab versus 50% en el grupo placebo ravulizumab. En ambos grupos la mayoría de la etnia eran caucásica, bueno, 78% en el ravulizumab y 68% en el placebo ravulizumab. Y bueno, y en la clasificación clínica MGFA, la mayoría en ambos grupos era tanto 2A como 3A. Y el puntaje promedio de MGADL era 9 y 8.9 en el grupo placebo ravulizumab, y el QMG también tenía un promedio de 14 en ambos grupos. Entonces, pues acá lo que cambió fue el outcome, que era pues tanto MGADL como QMG, pero se quería evaluar pues con esta herramienta estadística para tratar pues de nivelar las diferencias entre grupos, que era el cambio medio de mínimos cuadrados. Y bueno, acá también pues quería seguirse evaluando el perfil de seguridad a 4 años. Bueno, al final, en este estudio extendido, aquí en las gráficas nada más es para mostrar que luego pues que se le administró el ravulizumab a los pacientes que estaban pues en placebo, hubo una nivelación de estos scores, tanto de MHDL como de QMG total, eh, entre ambos grupos, tanto el grupo ravulizumab como el placebo ravulizumab, con pues una mejoría pues en las escalas, una disminución de la puntuación también en esta otra escala de calidad de vida y en la de escala de fatiga. Bueno, al final este estudio, como se estaba hablando a 5 años o 60 meses, también se volvió a publicar en 2025 y aquí pudimos evidenciar pues que hubo un aumento de tasa de respuesta en el tiempo con estos pacientes que recibieron ravulizumab desde el inicio, pasó de 56% a 76% en la semana 60, y también pues al final pues hubo una reducción de 71% de estos tasas de eventos de deterioro clínico. Y bueno, este es el estudio que mencioné ya con estos resultados finales, publicado en este Journal Europeo de Neurología, donde pues en conclusión también 141 de 160 pacientes, o sea, 88%, tuvo una mejora de más de 2 puntos en esta puntuación de MGADL. De estos, 40% lograron una puntuación de 0 a 1, o sea, casi nada, y los que lograron esta puntuación, 54% se mantuvo con esta medida de una manera pues prolongada en el tiempo. Entonces también pues, ya he publicado hay publicaciones de experiencias de la vida real, como este estudio italiano del 2025, que era un estudio multicéntrico, en 7 centros de referencia de miastenia gravis, pero pues obviamente tenemos una muestra pequeña, solamente teníamos 24 pacientes, también cumplían con estas características de base de un MGADL mayor de 6. Y bueno, al final los resultados de este estudio fue que se pudo evidenciar pues este perfil eficaz, bien tolerado y una rápida respuesta con el ravulizumab, lo que consolida pues ya lo mostrado en estos estudios Champion, ¿no? Lo que sí, pues, de estos 24 pacientes, 14, bueno, realmente 15 se le hizo timectomía y 14 tenían timoma y uno de estos, pues, tenía hiperplasia tímica. A diferencia, pues, de los otros estudios previos, pues, que no se detalla, pues, el estatus del timo. Y bueno, pero obviamente, pues, una muestra pequeña es una limitación para este estudio de experiencia de la vida real. Al evaluar pues la población, era una población muy heterogénea, con edades que variaban pues de 18 hasta 82 años,
y habían pacientes que tenían hasta 35 años de evolución de enfermedad y otros 4 meses. Y también pues el tiempo en que se evaluó estas escalas fue solamente por 26 semanas, porque en cada centro pues la duración del tratamiento era muy variable. Y bueno, entonces nada más pues quería acá traer recorder y pues qué consideraciones prácticas hay que tener si quisiéramos utilizar pues esta terapia en algún otro paciente. Pues aquí en estos estudios se estaba evaluando si había infecciones graves, porque es pues muy importante antes de iniciar este tratamiento hacer pues profilaxis meningocócica, y se recomienda generalmente pues 2 semanas previo al inicio del tratamiento. Eh, Respecto a la seguridad, lo que pudimos ver en estos estudios también es que en estos pacientes que recibían ravulizumab, 96% experimentaron pues al menos un efecto adverso, pero la mayoría de estos efectos adversos eran grado 1, grado 2, o sea, leve a moderados, desde el punto de vista de gravedad. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué cogimos ravulizumab y por qué no otras terapias target? Bueno, por ejemplo, el eculizumab está aprobado para miastenia grave generalizada ACRA positivo refractaria en específico. Pudiera haber sido una opción, pero ya discutimos pues los beneficios de ravulizumab versus eculizumab. También pues está el cilucoplan, que pues este es un péptido o una proteína pues que también antagoniza pues el C5, pero pues en nuestro caso, bueno, realmente no teníamos disponibilidad de ninguno de estos dos medicamentos. Y bueno, este paciente pudiera ser candidato a unos inhibidores pues del FC neonatal, también pudiera ser una opción si estuvieran disponibles, ya que pues también ha habido estudios de buena respuesta, por ejemplo pues con el efgartigimod, pero también se ha visto pues que con pacientes que tienen pues datos de por lo menos refractariedad, también seronegativos y MuSK son una buena opción. Y bueno, yo quería pues concluir esta sesión, pues realmente recordar pues que en estos estudios ravulizumab demostró seguridad y eficacia en estos pacientes, sobre todo miastenia grave generalizada ACRA positivo. Bueno, en la experiencia de la vida real fue con muchos pacientes que tenían pues patología tímica, y es una opción pues en casos de refractariedad o por lo menos pues necesidad de respuesta rápida, pues aunque hacen falta pues estudios, ensayos clínicos más específicos pues para miastenia grave pues refractaria. Este estudio pues también, en estos estudios se demostró que era una molécula ahorradora de corticoides, o sea, al administrar pues el ravulizumab también se pudo ir disminuyendo en estos pacientes la dosis de prednisona o prednisolona, y podemos concluir pues que en este caso pues de este tipo de moléculas inhibidores de complemento C5 son relevantes hacer estas escalas cuantitativas y de funcionalidad, pues para medir la eficacia de las terapias y poder hacer pues un seguimiento adecuado de la respuesta de estos pacientes pues con miastenia gravis. Y pues esta es la bibliografía que traje, y pues no quería pues terminar sin dejar de agradecer pues a los doctores Ricardo Williams y Paola Araujo pues que organizaron esta sesión de hoy, el doctor Fernando Gracia, y pues todas las casas farmacéuticas que participaron en la organización. No sé si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias, Maritisa. Realmente impresionante la revisión, el caso. El caso es muy práctico desde el lado de consultorio. Definitivamente inhibir el complemento en miastenia gravis agrapositiva funciona. Mi pregunta tiene que ver con si tuvieron dificultades o cómo es el conseguir RABU en estos pacientes. Bueno, realmente nosotros normalmente no tenemos esta molécula, o sea, este es nuestro primer paciente. Ujú. Lo que nosotros le podemos ofrecer a nuestros pacientes acá en Panamá, pues obviamente el tratamiento sintomático con piridostigmina, los corticosteroides. Generalmente pues usamos pues la zatioprina, que es uno de los de
primera línea dentro de los inmunosupresores no esteroideos, y pues de allí, pues tenemos pacientes también pues con rituximab, pues que es lo más Sí. disponible pues en casos de no haber Mm, buena respuesta pues con las terapias previas. Eh, sí. Está claro, uno hace malabares sabiendo que hoy hay terapias como estas que funcionan y funcionan muy bien cuando uno las usa, por eso uno insiste tanto con la educación y facilitar el acceso. Muchas sí, gracias, Marisa. sí. Ahorita pues, ahora vamos a poder tener disponible este medicamento, pero por compra especial. Mm, Llega pues un papeleo, pero sí va a poder ser posible para nosotros. qué Por lo bueno, menos con... Ujú. qué bueno. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Nos pasamos un poco, disculpas el tiempo, pero la verdad que vale mucho la pena en este tipo de encuentros por la